Hola con todos, bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy vamos a revisar el tema identidades trigonométricas. Vamos a demostrar y también a utilizar algunas de las identidades fundamentales de la trigonometría. Muy bien, entonces iniciamos. En primer lugar vamos a definir una identidad trigonométrica como una igualdad que contiene funciones trigonométricas tales como el seno, el coseno, la tangente, entre otras, y que es válida para todos los valores de una variable. Vamos a iniciar con esta identidad. Seno al cuadrado del ángulo alfa más el coseno al cuadrado del ángulo alfa es igual a 1. Toda esta expresión se puede resumir con solo un 1. ¿Cómo vamos a demostrar esta identidad? Pues utilizando este triángulo rectángulo, así tal cual lo vemos ahí. Vamos a utilizar este cateto como A, este cateto como B y la hipotenusa como C, y este es nuestro ángulo de referencia. Para demostrar esta identidad necesito el seno del ángulo, el coseno del ángulo y también voy a utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, nuestros datos son los siguientes. El seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto, si este es el ángulo, el cateto opuesto es aquel que está al frente, y al frente está A. Entonces, A es el cateto opuesto y la hipotenusa es C, el reemplazo es igual a sobre C. Vamos con el coseno. El coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si el cateto opuesto es A, por lo tanto el cateto adyacente es B, y la hipotenusa es C, por lo tanto el reemplazo es B sobre C. Muy bien, ahora vamos con el teorema de Pitágoras. C al cuadrado es igual al cuadrado más B al cuadrado. Recordemos, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, es decir, este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado, y es la relación que establecimos aquí. Muy bien, entonces vamos a continuar. Lo siguiente que vamos a hacer es reemplazar cada uno de estos valores. En otras palabras, en lugar de poner seno del ángulo alfa, voy a poner A sobre C, pero eso sí, no olvidarme de elevarle al cuadrado. ¿Por qué razón? Porque aquí solo encontré el seno del ángulo más no el seno al cuadrado. Entonces miren, algo muy sencillo. Seno del ángulo es igual a A sobre C elevado al cuadrado más el coseno, que es B sobre C, también elevado al cuadrado. Voy a resolver ahora estas potencias. Entonces, A cuadrado sobre C, A sobre C al cuadrado es igual al cuadrado sobre C al cuadrado más B al cuadrado sobre C al cuadrado, que proviene de esta expresión. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Sumar esas dos fracciones homogéneas. ¿A qué me refiero? A esto. Conservo el denominador y sumo los numeradores. A cuadrado más B cuadrado sobre C cuadrado es igual a 1. Ahora viene la aplicación del teorema de Pitágoras. Puedo decir que esto de aquí es igual a esto de aquí. Y lo que tengo aquí es A cuadrado más B cuadrado. Por lo tanto, voy a reemplazar esta expresión por el C cuadrado, que es parte de su igualdad, teniendo como respuesta esto de aquí. Finalmente, C cuadrado sobre C al cuadrado es igual a 1. ¿Y 1 es igual a 1? Efectivamente sí, por lo tanto ahí ya está demostrada nuestra igualdad. Ahora vamos a resolver un ejemplo súper rápido. Por ejemplo, un ejercicio les pide calcular el valor numérico de seno al cuadrado de 60 grados más el coseno al cuadrado de 60 grados. Y directamente nosotros conocemos nuestra respuesta y es 1. ¿Por qué razón es 1? Pues muy sencillo. Primero, ¿tenemos seno cuadrado como la identidad? Sí. Coseno cuadrado también. ¿Y el ángulo es el mismo en las dos funciones? Pues sí, en ambas es 60 grados. Por lo tanto, directamente yo sé que el valor es 1 porque demostré la identidad. Por lo tanto, puedo aplicarla en cualquier ejercicio de este tipo. Vamos ahora con la siguiente identidad. En este caso vamos a demostrar la tangente de alfa es igual al seno de alfa sobre el coseno de alfa, o el coseno del ángulo alfa, como lo queramos llamar. Vamos a utilizar el mismo triángulo rectángulo. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular los datos. En este caso, el seno ya lo encontré en el ejercicio anterior, entonces no es necesario nuevamente porque estoy utilizando el mismo triángulo rectángulo. El coseno también ya lo calculé, entonces solo lo anoto y es B sobre C. Ahora, la tangente todavía no la calculé, entonces la calculo este momento y es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si este es el ángulo, el cateto que está al frente es el cateto opuesto, entonces A. Y B sería el cateto adyacente, por lo tanto tengo como respuesta A sobre B. Y lo tenemos aquí, muy sencillo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues reemplazar esos valores en la función. ¿A qué me refiero? En lugar de tangente pongo A sobre B, igual
y en lugar del seno pongo a sobre c y lo tenemos aquí. Todo esto sobre b sobre c, que es el coseno, y de igual forma b sobre c, b sobre c. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Entonces, miren, a sobre b es igual a por c, ac, y c por b, bc. Entonces, listo, tenemos todo únicamente para simplificar. La c con la c porque esto es un producto. Y tenemos como respuesta a sobre b es igual a sobre b. De esa forma, como ya tenemos la igualdad, nuestra identidad está demostrada, entonces la podemos aplicar. Por ejemplo, un ejercicio dice encontrar el valor numérico de seno de 30 grados sobre coseno de 30 grados. Sabemos que esta identidad, miren, está aquí, se puede expresar como la tangente de 30 grados en este caso, entonces tenemos eso. Seno de 30 grados sobre coseno de 30 grados es igual a la tangente de 30 grados. Y recordemos que anteriormente revisamos las razones trigonométricas de los ángulos especiales y allí iba incluido el de 30 grados. Entonces conocemos que la tangente de 30 grados es igual a la raíz de 3 sobre 3 y tenemos nuestra respuesta. Entonces estamos notando aquí que estamos aprendiendo cosas que nos van a permitir facilitar procesos en los ejercicios que trabajemos posteriormente. Ahora, vamos con la tercera y última identidad que vamos a demostrar y utilizar el día de hoy. Tangente al cuadrado de alfa más 1 es igual a 1 sobre coseno al cuadrado de alfa. Vamos a utilizar el mismo triángulo rectángulo. Y entonces vamos con los datos. La tangente ya la encontré, entonces solo la copio y es a sobre b. El coseno también ya lo encontré y es b sobre c. Y aquí también voy a utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, una vez que ya tengo estos datos, solo procedo a reemplazar de esta forma. Tangente al cuadrado sería a sobre b al cuadrado más 1. Eso es igual a 1 sobre coseno, que es b sobre c al cuadrado. Resuelvo las potencias y tengo lo siguiente. A cuadrado sobre b al cuadrado más 1. Y eso es igual a 1 sobre b al cuadrado sobre c al cuadrado, que viene de esta expresión de aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues una suma de fracciones e invertir la fracción. ¿A qué me refiero? Este 1 lo vamos a simular como que fuera una fracción de 1 sobre 1. Y este 1 de aquí también, para poder multiplicar de esa forma extremos con extremos o medios con medios. O fácil, cuando yo tengo algo parecido a esto, 1 en el numerador y lo demás en el denominador, pues solo invierto la fracción que tengo en el denominador y ya está la respuesta. Y miren, es el proceso que vamos a aplicar. En este caso, como un denominador entre estos dos, b cuadrado para b cuadrado a 1 y 1 por a cuadrado, más b cuadrado para 1, ab cuadrado, y b cuadrado por 1, b cuadrado. Continúo igual. Como les había dicho, podemos solo invertir esta fracción y tenemos nuestra respuesta. De b cuadrado sobre c cuadrado sería igual a c cuadrado sobre b cuadrado. Ahora, reemplazo con el teorema de Pitágoras esta expresión y tengo que c cuadrado sobre b cuadrado es igual a c cuadrado sobre b cuadrado. Y miren, sumamente sencillo. Una vez que ya demostré la igualdad, pues puedo proceder a utilizar esa misma identidad. Vamos a encontrar el valor numérico entonces de la tangente de 60 grados más 1. Muy bien, entonces vamos a continuar. Primero, recordemos que toda esta expresión es igual a 1 sobre coseno cuadrado de 60 grados, miren, y lo tenemos aquí. Hasta ahí sumamente sencillo. Pero nosotros en el anterior video que revisamos las razones trigonométricas de 60, sabemos que es un medio, entonces reemplazamos eso por un medio elevado al cuadrado. Un medio elevado al cuadrado es igual a un cuarto, y un cuarto es igual a 0,25. Y 1 sobre 0,25 es igual a 4. Por lo tanto, el valor numérico de toda esta expresión es 4. Vamos a continuar ahora resolviendo dos ejercicios para comprender esto un poco mejor. Dice así: aplica las identidades fundamentales de la trigonometría y simplifica las siguientes expresiones. Miren, de hecho aquí tenemos que aplicar varios procesos matemáticos que aprendimos anteriormente. Vamos a iniciar con esto. Lo primero que voy a recordar es esto. Miren que aquí tengo algo que me llama mucho la atención y es la diferencia de cuadrados. Que a más b que multiplica a menos b es igual a cuadrado menos b al cuadrado. Entonces,
toda esta expresión que representa esto de aquí, lo puedo expresar como aquí, a cuadrado menos b cuadrado, teniendo como respuesta esto de aquí. Es decir, coseno cuadrado menos 1 al cuadrado, que sigue siendo 1, por lo tanto lo conservo. Pero, si quiero simplificar esto, pues debo notar que ninguna de las identidades que demostré el día de hoy se parece a eso que tengo ahí. Pero lo que tengo que notar es que una más o menos en algo coincide. ¿Y en qué coincide? En que tiene un 1 y en que tiene un coseno al cuadrado. Sin embargo, los signos no son los mismos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El 1 debe estar restando y el seno cuadrado no debería estar ahí. Entonces, muy sencillo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Al 1, como quiero que pase a restar, lo envío para acá. Y al seno, como no quiero que esté aquí, entonces lo mando al otro lado y voy a obtener como respuesta esto de aquí. Dejo el coseno, le paso a restar al 1 y el seno, que estaba con el signo positivo y se va al otro lado, con signo negativo. De esta forma, miren, pude deducir que coseno al cuadrado de alfa menos 1 es igual a menos seno al cuadrado de alfa. Entonces voy a reemplazar esta respuesta por menos seno cuadrado de alfa y tengo mi respuesta. Miren, entonces simplifiqué toda esta expresión hasta llegar a esto de aquí. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a simplificar tangente cuadrado de alfa que multiplica a 1 sobre 1 menos coseno cuadrado de alfa, todo eso menos 1. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Primero, recordemos que la tangente de un ángulo, según la segunda propiedad que demostramos, es igual al seno sobre el coseno. Entonces, la tangente cuadrado de un ángulo será igual al seno al cuadrado sobre el coseno al cuadrado. Muy bien, ahora ya hice este reemplazo utilizando una de las identidades. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues recordar nuevamente. Esto de aquí puede parecer un poco extenso, sin embargo, justamente esto que estoy señalando lo puedo reemplazar por algo más. Y ese algo más proviene de esta función, de esta identidad, perdón. ¿Qué es lo que voy a hacer? Necesito 1 menos coseno cuadrado de alfa. Aquí tengo el 1, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pasar a restar este coseno. Miren, lo que está sumando pasa a restar. Y ya llegué a esta expresión sin afectar en nada la expresión inicial. Entonces, 1 menos coseno cuadrado de alfa ha sido igual al seno al cuadrado de alfa. Reemplazo eso y tengo lo siguiente. En lugar de poner todo esto, escribo solo seno cuadrado de alfa. Como esto es una multiplicación, entonces voy a proceder a simplificar. ¿Y qué voy a obtener como respuesta? 1 sobre coseno cuadrado de alfa menos 1. Pero recordemos nuestra tercera identidad, que la tangente cuadrado de alfa más 1 es igual a 1 sobre coseno cuadrado de alfa. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues esto de aquí. ¿Por qué le vamos a reemplazar? Por toda esta expresión que tenemos aquí. Es decir, por tangente cuadrado de alfa más 1. Entonces reemplazo y tengo tangente cuadrado de alfa más 1 sin olvidarme de este menos 1. Realizo las operaciones, en este caso más 1 menos 1, 0, quedándome así solo la tangente cuadrado de alfa. Miren, sumamente sencillo. Toda esta expresión se resume en esto, tangente cuadrado de alfa. ¿Y cómo realicé ese procedimiento? Pues aplicando las distintas identidades que me permiten simplificar toda esa expresión. Muy bien, entonces de esa forma finalizamos nuestra clase. Espero haya quedado comprendido y nos vemos la siguiente clase. Gracias.